Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nació el 21 de marzo de 1968 en Minatitlán, Veracruz. Es diseñadora de imagen, estilista profesional, además de dueña de varios salones de belleza. Desde la infancia se enfrentó a la violencia y a la doble moral, las que hoy cuestiona desde la máxima tribuna de nuestro país. Primera mujer trans candidata a una alcaldía en México, en Aguascalientes. Primera diputada federal en llegar a San Lázaro por la cuota arcoíris. El acoso y las amenazas no han servido para callarla, sino para hacerla gritar más fuerte en contra de los discursos de odio y de la discriminación. Ella es Salma Luevano Luna y te invito a que conozcas más de su lucha en La Fogata. Gracias por acompañarnos como cada noche en esta fogata, donde traemos a personas muy particulares, quienes están construyendo el México que queremos, quienes están luchando porque tengamos una sociedad más justa y más digna para que todas las personas puedan desarrollarse y cumplir las metas que se propongan. Ya lo escuchó usted, empresaria, política, activista. Está con nosotros hoy Salma Luevano Luna. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues antes que nada, mi nombre es Salma Luevano, mujer orgullosamente trans, Diputrans. Diputrans. Así es, Diputrans. Pues es un placer, un orgullo que nos acompañes esta noche en esta fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, donde lo que buscamos es conocer más a los personajes que invitamos, que a veces los vemos muy arriba, muy encumbrados, pero aquí buscamos darles este espacio más íntimo para que la gente los conozca y pueda conocer su esencia como personas. A veces traemos empresarios, traemos artistas, traemos gente que se dedica a la política y justo queremos conocer esa parte más sensible. Sin embargo, quiero empezar con una escena de la política que tú protagonizaste y que fue cuando llegaste la primera vez como diputada, ¿no? Ya a rendir protesta, llegaste pues a hacer una declaración desde el día número 1. Sí, esto es parte de mi lucha, es parte de esa protesta, es parte de esa visibilidad de lo que yo soy. Yo soy una mujer trans. Las mujeres trans somos coloridos, somos alegría, somos tacones, somos transparencias, canutillos. Y eso es precisamente romper ese protocolo que luego en muchos casos se vuelve esa hipocresía o esa doble moral. En este caso, pues yo llegué precisamente con esta visibilidad, con esta lucha que siempre he llevado de decir quién soy y portar precisamente ese orgullo que me representa como mujer trans. Y esas alas de mariposa que era ese capullito y que en ese momento se convirtió en esa mariposa para emprender ese vuelo de esa lucha por la dignificación de los derechos humanos. Has sido muchas veces nombrada la primera, ¿no? La primera candidata para ser alcaldesa, la primera diputada. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en ese lugar abriendo camino para otras mujeres trans, para otras personas que a lo mejor no han tenido el acceso a esos lugares? Me siento muy orgullosa, pero también me siento muy comprometida y muy responsable del papel y del espacio que representa estar ahí. Nada se nos ha regalado a nuestra población, todo lo hemos logrado a golpe de sentencias, lo hemos logrado en juicios, en impugnaciones, hemos luchado y peleado todo, nunca nos han dado absolutamente nada a nuestra población. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos luchado, peleado a nivel federal, a nivel local, los matrimonios igualitarios, identidad de género, todos esos derechos que son nuestros derechos, sin etiquetas como seres humanos. No tenemos ni por qué pelearlos. Pero nos han obligado a pelear.
Y eso nos ha permitido, y en mi caso me ha permitido tener esa lucha, ese temple para seguir enfrentando y seguir avanzando. Entonces, me siento orgullosa de llegar a este espacio, el cual luché para ese espacio, porque llegué a este espacio por medio de las cuotas arcoíris, ¿sí? Esas cuotas que son necesarias y obligatorias para los grupos en desventajas, porque no hay voluntad. Entonces tenemos que arrebatarlos, ¿sí? Y a golpe de sentencia, como siempre lo señalo. Entonces, bueno, es una lucha de litigios, una lucha que he encabezado, que soy promotora y precursora de las cuotas arcoíris, madre de las cuotas arcoíris, y el llegar, bueno, pues es precisamente ya con esa fuerza, con ese temple que me ha permitido precisamente toda esa resistencia que he vivido desde que tengo uso de razón, y la verdad muy orgullosa, muy comprometida. Pues yo creo que también se necesita mucha valentía, y valentía le ha sobrado a Salma Luébano a lo largo de su vida. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también que nos sigue en las diferentes plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Usted lo sabe, YouTube, Twitter y Facebook. Y por supuesto en nuestra página web www.sistemamichoacano.tv. Muchísimas gracias por continuar en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión disfrutando esta fogata con la diputrans Salma Luébano. Y estábamos platicando justo este recorrido que has hecho pues desde la infancia por diferentes entidades de nuestro país, pero das un brinco muy, muy grande. Veracruz, con un tipo de gente muy abierta, muy cálida, y Aguascalientes, que bueno, tiene fama de ser un poco más conservadora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Cuándo saliste de Veracruz? Bueno, se oye muy bonito lo diputrans. A ver, dilo de nuevo. Nuestra invitada especial, la diputrans Salma Luébano. La verdad es parte de esa visibilidad. Gracias. Agradezco mucho este escenario que es único. Lo estoy disfrutando mucho. Además, desde que tengo uso de razón, siempre fui diferente. Esa diferencia no la entendía, el ser diferente, el salir a las calles, sufrí todo ese acoso, sufrí toda esa persecución, sufrí toda esa discriminación. Yo iba a la tienda, me iba corriendo, regresaba corriendo, llorando, iba a la escuela y quería ya que se terminaran las clases para irme corriendo a refugiar a un castillo que yo hice debajo de la cama, un castillo que yo cubría con sábanas, un castillo donde yo podía soltarme a llorar, donde yo me podía apapachar, donde yo podía y me sentía protegida. Yo vengo de una familia grande, 13 hermanos, y pues una madre echada para adelante, una madre de rancho, una madre, pues ahora sí, toda terreno, que si bien quería estar ahí conmigo, pues le era imposible porque tenía 13 hijos. Tenía 13 hijos que atender, pero aún así se daba el tiempo para estar conmigo y preocuparse qué me pasaba, ¿sí? No entender qué sucedía, y ni yo lo entendía porque desde chica he sido así. He sido esa mujer, esa niña. Entonces ella empezó a desconstruir y me ayudó a construir esta narrativa de esta niña, darme esa fuerza, ¿sí? Darme ese valor, darme esa fortaleza y dármela con su amor. En un tiempo que eso era muy difícil, ¿no? Sí, por eso digo una mujer echada para adelante, una mujer adelantada a su tiempo y siendo de rancho, ella de Zacatecas. Sí, y vivía en ese entonces, yo en Minatitlán, en Aguascalientes, pero el amor lo puede todo. O sea, los tiempos, ¿qué importan para el amor?
Y eso es algo muy importante que debemos de entender. El amor ayuda a desconstruir, el amor ayuda a construir, sí, independientemente de quiénes o cómo seamos. Es algo muy importante que lo he señalado y que me ha permitido a mí avanzar. Ese amor me permitió y me permite hoy en día tener esa fortaleza. Porque debemos de aprender a querernos. Debemos de aprender a amarnos. De esa manera, cuando tú entiendes esa parte de quererte, de amarte, vas a poder hacer frente a todo. No que dejen de lastimarte, van a seguir, pero vas a tener esa coraza, vas a tener ese corazón que te va a permitir avanzar. En esa etapa de esas infancias, yo como niña trans, si no hubiera tenido ese apoyo, si no hubiera tenido esa fortaleza de ese amor, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué no ha pasado con tantos niños y niñas trans? Por no entenderles, ¿sí? Se han quitado la vida. A veces nos preguntamos, ¿qué le puede, o qué le pudo a un niño de 9 años quitarse la vida? ¿Qué le puede pasar a esa edad? Es que no entendemos o no nos permitimos acercarnos y darles amor. Eso es un tema muy importante. Vivimos tiempos de mucho odio, vivimos tiempos de esa doble moral, de esa hipocresía. Y no podemos permitir, no podemos permitir que esto siga así, porque nos está costando vidas. En el caso nuestro, como mujeres trans, esta falta de empatía, todo este odio, todo este doble discurso. Y en el caso del tema legislativo, es un gran compromiso estar ahí, es una responsabilidad. No son agendas personales. ¿Ya qué voy con esto? Tenemos legisladores, tenemos legisladoras que lo único que han hecho es incitar y promover discursos de odio. Está actualmente el tema, ¿no? Sí. En la capital del país, sobre las infancias trans y cómo, bueno, el tema ahorita no es apoyarlas, sino detenerlas en este proceso, o es lo que se está proponiendo al menos. Este sería el mensaje para los papás. Hace falta el amor para acompañar a un niño, a una niña trans o diferente en cualquier sentido, ¿no? A veces queremos ser iguales a todo y eso es lo que nos da miedo, que tenemos alguna diferencia por la que no nos sentimos completamente aceptados en la comunidad. Yo lo que le digo a los padres, a las familias que viven esta situación, en las cuales tienen hijos, hijas, hijes, ¿sí? Que tienen estas personitas, que les den amor. El amor les va a ayudar a desconstruir. El amor les va a ayudar a construir de la mano de estas personitas. No dejen que se mueran. No dejen que se quiten las vidas. No dejen que caigan por ese desamor, por esa falta de acercamiento, a que caigan en vicio. Sí, porque son personitas frágiles, porque no les estamos dando esa fortaleza para salir y poder enfrentar todo este odio que hay afuera. Y decirles a estas personas, me da tristeza, fíjate, no me da coraje, estas personas que se han dedicado a promover e incitar estos discursos de odio. Los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio y nos están matando y es una realidad. Y yo les digo a estas personas que se pongan a pensar que no solamente somos nosotras, tenemos familia, ¿sí? Si algo me pasa a mí, sufre mi familia. Que lo vean más allá, ¿sí? Que no es nada más ella, la mujer trans, la niña trans, el niño trans. Somos más allá, todos tenemos familia. No hay que ser egoístas, no hay que ser tan malvadas o tan malvados. Está en juego la vida de tantas personas y que este odio ha costado tantas muertes y que no lo podemos seguir permitiendo. No podemos permitir, y menos personas que son legisladores, legisladoras, que tienen estos espacios como funcionarios públicos, que confundan la libertad de expresión con lo que es
un discurso de odio. Sí, yo lo viví. Yo viví esa infancia, yo viví esa adolescencia. Es muy difícil. Primero, lo difícil es, uno, aceptarse. Cuando aprendes a aceptarte y tienes esa madre como yo la tuve, y que bendigo el tener esa madre que me enseñó este camino de hacer frente, ¿sí? De tener esa fortaleza y que me ha permitido hoy en día señalar todo esto y de decir que no están solas y no están solos. Y que estamos, mujeres, como Salma Luébano, que vamos a estar ahí y que vamos a apoyar y que estamos luchando por estas iniciativas para ir erradicando todos estos discursos de odio, toda esta maldad, todo este odio. Y que entiendan que hay que levantar la voz. No podemos quedarnos calladas. Estos discursos están avanzando, desafortunadamente. Y estos discursos al avanzar son más muertes y más muertes. Y más muertes por esa ignorancia, por ese odio, que no se vale. Además de tu mamá, diputada, ¿qué otras personas te acompañaron en tu infancia, en tu adolescencia, para que justo pudieras crecer y aceptar tus diferencias? Y no solo eso, sino decirle al mundo que pues así eres tú, ¿no? Y que no tienes nada de qué avergonzarte y que así vas a lograr lo que te propongas. ¿Qué personas estuvieron ahí acompañándote y formándote? Mi madre, que en paz descanse, fue una gran mujer. Y ella ha sido ese referente y seguirá siendo ese referente. Ella ha sido esa parte de esa formación, de esa lucha, de ese temple. Y también de ser una persona sensible, amorosa, creer en las personas, ¿sí? Nunca he dejado de creer en las personas y sobre todo amarme. Yo me quiero mucho, me apapacho. Esto no quiere decir que no caiga de repente. He tocado fondo, me he levantado con más fuerza, he sufrido persecuciones, ejercí el trabajo sexual, el mostrar mi identidad en un espacio, una entidad como Aguascalientes y en muchos otros lugares también en la República, el mostrar nuestra identidad era motivo de persecuciones, era motivo de golpizas, era motivo de encarcelamiento. O sea, yo viví todo eso. Yo sé lo que es vivir todo eso, pero el amor de mi madre, el quererme a mí, me ha permitido salir adelante. Si no, quién sabe qué hubiera pasado con Salma. Pero eso ha pasado con tantas compañeras que han perdido la vida, que se han quitado la vida y que están en esta situación tan precarizada a la que nos han orillado como mujeres. O sea, somos seres humanos, vamos a olvidarnos de etiquetas y que lo entienda la gente. Soy igual que tú, soy un ser humano que tiene derecho a vivir, tiene derechos a las oportunidades. A mí me cuesta lo mismo un litro de leche que a ti. Pago impuestos, trabajo. Entonces, no somos de segunda clase. ¿Por qué nos quieren orillar a eso? Ok, no comparto con las mujeres trans, pero respeta. Fácil, hay que aprender a respetar. Hay que señalar y levantar la voz y decir ya basta. No más discurso de odio, porque no es cualquier cosa, son vidas. Y no solamente la vida de la persona. Repito, la familia también sufre. Bien importante el mensaje que nos das, diputada, de alzar la voz. Muchas veces, como dices, pues nos quedamos callados y no solo en un espacio como el que tú tienes donde se toman decisiones muy importantes, sino en nuestra casa hay injusticias, en la escuela, en el trabajo y pues uno se queda callados para evitar los problemas. En muchas ocasiones, ¿alguna vez te quedaste callada y tienes ese remordimiento o siempre has alzado la voz y eso que te ha traído, bueno y malo? Mira, si ha habido ocasiones que me he quedado callada, me he tenido que tragar mis lágrimas, he tenido que aguantar porque pongo en peligro, podría poner en peligro a mis compañeras, mi vida en esos momentos. Sí. Yo ejercí el trabajo sexual. Sí. Es algo, es una vida muy triste
muy precarizada. Muchas compañeras han tenido que recurrir a las drogas, a los vicios, para poder soportar esas noches tan largas, exponiéndose a estos fríos, exponiéndonos a esas lluvias. Yo a veces de repente que voy con amigos, compañeros, y pasamos donde hay compañeras ejerciendo el trabajo sexual, le dije, véanlas, póngase tantito sus zapatos, ¿sí? Porque de repente escucho que dicen, ay, no, flojas, ¿por qué no se dedican a otra cosa? O sea, ¿por qué no nos dedicamos a otra cosa? Porque no nos dan la oportunidad de dedicarnos a otras cosas, ¿sí? No nos permiten, ¿sí? Y cuando nos permiten los espacios, ¿qué pasa? Lo que me ha pasado, toda esa discriminación, todo ese señalamiento. Si yo en este espacio, como diputada federal que tengo un blindaje, sufro esa discriminación, imagínate las compañeras, las que viven en las montañas, que no les escuchan, que no las ven. Imagínate, entonces, ¿qué más hacemos? El trabajo sexual a mí me permitió sobrevivir, me permitió estar hoy en día aquí, el cual agradezco. Y es como cualquier trabajo. Sí. Y es uno de esos temas que pues no han estado abordados completamente por la ley, a los que les dan la vuelta, ¿no? A los que se rodean, porque hay muchos temas involucrados, desde la violencia que ocurre, desde la falta de servicios de salud, ¿no? Desde pues dotarles de revisiones periódicas, cuestiones de salud, medicamentos para evitar enfermedades o para prevenirlas, de esos temas que a veces los políticos prefieren no ver, no voltear a ver. Por esa doble moral, por esa hipocresía. Es un trabajo y tenemos como Estado la obligación de garantizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de nosotras llevamos el pan a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, pagamos educación. Sí. De trabajo sabes mucho, porque además eres emprendedora, tienes tu salón y bueno, de eso queremos hablar, pero vamos primero a la pausa y nos cuentas todo lo que has hecho para poder justo llevar dinero a tu casa, llevar la comida a tu casa y además aportar a la sociedad, porque el activismo, aunque a veces no es remunerado, bueno, casi nunca es remunerado, pues también es un trabajo y se dedica tiempo y muchas fuerzas mentales y físicas. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en La Fogata. Gracias por continuar con nosotros en La Fogata, platicando con la diputrans Salma Luébano esta noche. Muy orgullosos y agradecidos de que esté hoy con nosotros. Platicábamos antes de la pausa del trabajo sexual y del trabajo en general. En México no es fácil, pero sabemos que somos una población de hombres y mujeres muy trabajadores. Y pues se le busca desde chicos, ¿no? Yo escuché una vez que a usted le gustaba vender cuando era niña y que ha hecho muchas cosas. Platíquenos de todo lo que ha trabajado. Y bueno, hablábamos también del trabajo sexual y la falta de condiciones, sobre todo pues que no hay prestaciones sociales, ¿no? Que muchas de las personas en muchos estados hay este tipo de asociaciones, de albergues que se dedican a cuidar a las trabajadoras sexuales, trans o no trans, que bueno, pues llegan a la adultez o a ser adultos mayores sin una familia, sin seguridad social, sin una casa, sin acceso a los servicios médicos, todo lo que implica, ¿no? Sí, debe haber esa garantía jurídica. Bien, mi madre fue una mujer de rancho. Las mujeres de rancho son muy trabajadoras, muy echadas para adelante y así soy. Yo desde chica he trabajado. Recuerdo que en la primaria yo iba y
cuando allá en Veracruz hay muchas palmeras y bajaban los cocos y agarraba yo los cocos y les ponía chile y me iba corriendo y les vendía ahí a los compañeros, a las compañeras, compraba bolsas de plumas y les vendía las plumas. O sea, yo siempre busqué la manera de trabajar, algo muy bonito. Fíjate que, deja agarro aire. Yo estaba chica, 6, 7 años, y me iba a las casas a lavar trastes para ayudar a la familia. Mis papás se separaron cuando yo tenía aproximadamente esa edad. Entonces yo desde chica fui proveedora, ¿sí? Proveedora en la casa. Y hubo una ocasión que se acercaba el 10 de mayo, vi un arreglo y me puse como loca a lavar no sé en cuántas casas trastes para lograr comprar ese regalo para mi madre, y lo logré. Bien chiquita, la verdad es algo que yo llevo como algo muy bonito, un recuerdo de que sí se puede, de que sí podemos y tenemos la capacidad como personas, como seres humanos, de lograr lo que queramos. Y posteriormente, pues las necesidades eran más, y yo ya me salía a trabajar desde chiquita. Tú lo dijiste, Veracruz es un lugar en el cual hay más libertades, por un lado, por otras hay muchos crímenes de odio, tristemente. Y yo ya a los 7, 8 años yo andaba en las cantinas bailando, llevando el peso, llevando panes, llevando todo lo que yo podía acercar, porque además siempre he sido así. Llegó lo que mencioné cuando ejercí el trabajo sexual, y que también posteriormente me dediqué a lo de la belleza, cortar cabello. Yo trabajaba en aquellos talleres de 8 de la mañana a 12, 1 de la mañana, 2 de la tarde. Y recuerdo que mi mamá me llamaba la atención que no trabajara tanto, pero siempre he sido muy, muy hiperactiva, siempre he sido una mujer de lucha, de trabajo. Y de hace 30 años que puse mi salón de belleza, no menos, no he descansado ni un domingo, al menos que yo cierro 2 días al año, el salón, 25 de diciembre, 1 de enero, y en aquellos talleres, la tarde que supuestamente yo descansaba los domingos, me iba a los otros municipios a seguir cortando cabello. Siempre me ha gustado trabajar, y eso es parte precisamente de esa cultura, de esa educación que he recibido de esa madre amorosa, de esa fortaleza, esa resistencia que me ha permitido seguir adelante y seguir luchando, y esas ganas de no quedarme ahí. Y esto es algo que lo estoy compartiendo para decirles a mis hermanas que sí se puede, que sí podemos salir adelante, y que independientemente que nos dediquemos en su momento, porque no había de otra, al trabajo sexual, que hay que buscar la manera, y decirles, y con el corazón en la mano, que el único límite que tenemos es el cielo. De ahí en adelante podemos lograr lo que nosotras queramos. Al activismo, ¿cómo llegas? ¿Qué te lleva? En lo que platicas se puede ver que no es un afán de acumular y de decir yo, sino de compartir. Pero ¿cómo llegas al activismo? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Pues es parte de mi esencia, es parte de mi lucha, de esa resistencia. Ese activismo llegó precisamente a esa resistencia, a decir, ya basta, alto. ¿Sí? Eso es precisamente ese activismo que yo lo traigo por esa resistencia, por esta identidad, por todas estas injusticias y toda esta lucha, una lucha de dignificación, no una lucha bélica, una lucha de reconocimiento a nuestros derechos. Eso me llevó precisamente a este activismo. En Aguascalientes se nos detenía, te digo, al igual que muchos municipios y estados, el simple hecho de mostrar tu identidad. ¿Sí? Tú salías y con que tuvieras o te pusieras rímel en las pestañas era motivo de persecución, era motivo de encarcelamiento. Recuerdo un día que fui con una hermana trans a una plaza, a un centro comercial. De repente empiezo a escuchar pisadas fuertes como de botas, y pues eran, no sé, 100 policías
y patrullas cubriendo las entradas. Y volteábamos, yo estaba chica, tenía creo 16 años, y volteamos para ver qué estaba pasando. Iban por nosotras. Imagínate, o sea, toda esa persecución, toda esa discriminación. Y no solamente quedaba ahí, nos subían a empujones, nos gritaban, nos insultaban y nos encerraban, además 36 horas sin derecho a fianza. Entonces, imagínate, o sea, una niña en ese entonces, una niña que si no tuviera esta fortaleza que su madre le dio, ¿qué hubiera pasado con ella? Hace un año, el caso de un ministerio público, que él salía en las noches, se trasvestía en las noches, lo detienen unas policías y empiezan a tomar videos y fotos y lo hacen viral. Este ministerio público, era el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, al soltarlo de la preventiva, el señor va a quitarse la vida. Imagínate, ¿a qué nos orillan? A eso nos orillan precisamente. Eso es mucho odio. No podemos seguir avanzando con ese odio, porque ese odio está matando personas. Es lo que no ven. Y a veces nos sorprendemos o nos conmovemos de estas películas de la segregación racial en Estados Unidos, ¿no? Y pensamos que ese tipo de casos están lejos de nosotros cuando los tenemos aquí, cerquitos. Sí. Y es una situación que desafortunadamente ha ido avanzando precisamente por estas personas que ocupan estos espacios. Y es una de mis iniciativas. Es una iniciativa en la cual, como le he mencionado, yo uso ciertos símbolos, ciertos vestuarios de manera de protesta, de manera de visibilidad, y que me ha permitido poner nuestra agenda en la mesa y en la palestra. Y tengo una iniciativa que es la iniciativa, dice claramente, ¿sí?, castigar o sancionar a quienes inciten o promuevan discursos de odio, incluyendo ministros de culto, no la fe, no la iglesia, no todos o todas, sino quienes, ¿sí? Esto le escaló tanto a esa moral, a esa doble moral, a esa hipocresía, que no cesan en amenazarme de muerte. Mis redes se vuelven locas cuando subo estas iniciativas, como ahorita en el caso de prohibir las terapias de conversión, porque eso también nos mata. Entonces, mis redes, de veras, es tan lamentable ver cómo hay tanto odio, tanta discriminación, tanta falta de empatía, y que, te lo digo honestamente, no me da coraje, me da mucha tristeza. ¿Cómo lidias con esos mensajes? ¿Cómo le haces para decir al día siguiente voy a volver a decirlo y voy a seguir luchando por esta iniciativa? ¿Cómo le haces? Por el amor de mi madre, ella me ayudó mucho a entender y a comprender, ¿sí? Cuando estaba chica y que sufría esta persecución en la primaria, y que me correteaban a pedradas y que llegaba bañada en sangre, y que de repente me peleaba cuando eran una o dos personas, me decía ella, fíjate, en ese entonces, y sus sabias palabras me llegaron profundamente y me hicieron comprender precisamente eso, de cómo aprender a lidiar. Ella me dijo, en ese entonces, no puedes ir en la vida peleándote con todo mundo, pero tampoco dejarte. ¿Sí entiendes? Sí, hay que levantar la voz, pero no te puedes agarrar a golpes con todo mundo, porque nunca vas a acabar. Violencia genera violencia, odio genera odio. ¿Sí? Si alguien te odia, frénalo, no repliques. ¿Ya? Si alguien te violenta, tampoco lo repliques, al menos que tu vida esté en peligro. Claro. Y a la política, ¿cómo llegas? ¿Cómo decides? ¿De cómo pasas del salón de belleza a la política? ¿O iban juntos? Todo se fue dando, todo es parte de toda esta resistencia que me llevó a esta lucha, a este activismo. Y llega un momento en mi vida, yo llevaba como unos 10 años como activista, sino un poquito más, y
hubo un momento en que yo ya no sentía esa emoción, esa adrenalina por esa lucha. Yo ya no sentía ese amor por esa lucha. Estaba yo desesperada, estaba yo con sentimientos encontrados porque no veía ese eco, no sentía yo ese eco de esta lucha, porque eran manifestaciones tras manifestaciones, levantar la mano, alzar la voz, no avanzábamos. Entonces, digo, bueno, ¿qué está pasando? Y quedé así como en el limbo, como unos 2, 3 años, porque no tenía ya yo ese amor hacia esta lucha. Y de repente en esos 3 años me sirvió, fue muy bueno para mí, porque me sirvió para entender que necesitábamos la puerta de enfrente. ¿Y cuál es la puerta de enfrente? Ocupar los espacios de toma de decisiones. ¿Por qué es importante el espacio de toma de decisiones? Porque necesitamos estar como población en esos espacios. Porque nadie más va a luchar por tu agenda. Nadie más va a hacer las políticas públicas de tu agenda. Entonces entendí y busqué la alcaldía de la capital de Aguascalientes, de mi Aguascalientes, y ahí viene todo esa discriminación. Empezaron los medios de comunicación a señalarme que mejor me dedicara a cortar cabello, que como mujer trans no tenía la capacidad, que no servía para eso. Y esto en lugar de darme para abajo, me dio más fuerza. Siempre que he tocado fondo me levanto con más fuerza y más fuerza. Entonces dije, ¿de qué manera? Yo sé que nunca nos van a dar los espacios. Hay que pelearlos. Y ahí comprendí que jurídicamente tenemos que pelear los espacios como hasta ahorita lo hemos peleado. Y por eso inicié todos estos litigios estratégicos, por eso luché por estos litigios estratégicos hasta lograr precisamente estos espacios, estas cuotas arcoíris. Lo inicié en Aguascalientes y posteriormente pues, lo logramos a nivel federal. Logrando a nivel federal con mi equipo hago un machote y este machote lo replico en los estados. ¿Sí? Y además les doy acompañamiento a los compañeros y compañeras. Y hoy tenemos diputadas, tenemos regidoras trans. Pero bien, yo sabía que se venía estas simulaciones, yo sabía que se venía estas usurpaciones, y que pues es otro tema que también es muy lamentable, que tantos años que hemos luchado estos espacios que además históricamente se nos deben, todavía nos los arrebaten con esas usurpaciones. Pero pues tenemos que seguir avanzando y tenemos que entender que tenemos que ocupar los espacios y la única manera es jurídicamente arrebatarlos. Tenemos que arrebatarlos. Y el estar en estos espacios nos ha permitido, y a mí me ha permitido, precisamente poner nuestra agenda en la mesa, poder avanzar y poder trabajar esas políticas públicas que necesita cada población. Muy importante la representación, conocer estas agendas, saber de qué se tratan, porque a veces vamos nada más replicando lo que no conocemos o criticándolo y no sabemos ni siquiera de qué se trata. La representación, como bien lo dices, en los medios de comunicación, pues es esencial en los programas, en las telenovelas, en la publicidad y en todos lados. La simulación de que cumplimos con la ley. De todo esto vamos a hablar ya en nuestro siguiente bloque porque tenemos que ir a una pausa, pero aquí estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión con la diputrans Salma Luébano en La Fogata. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en esta fogata, platicando de muchos temas interesantes para toda la población,
para todos los mexicanos y todas las mexicanas, porque tenemos que conocer de estos temas. Y hablábamos estas acciones afirmativas que se tienen que dar, que se han dado, por ejemplo, con el caso de las mujeres también, que todavía siguen siendo cuestionadas por muchas personas y que son muy importantes porque justo permiten llegar a estos lugares donde se toman las decisiones, donde se puede decir, hey, aquí estamos, existimos. ¿Cómo ha sido toda esta lucha? Por ejemplo, las cuotas arcoíris, ¿no? Las cuotas arcoíris son las madres de las acciones afirmativas, son aquellas que se realizan. Dicen que no es necesario estos grupos aventajados. ¿Por qué? Porque se sienten dueñas de estos espacios, ¿sí? No son de ellos, son de todas, todos y todes. Como no hay voluntad para los grupos en desventaja, como en el caso de las mujeres que también, y que somos, es ese grupo también precarizado, hemos luchado también por esos espacios. Y las cuotas son necesarias y obligatorias porque nos permiten ese piso parejo, o casi ese piso parejo de los espacios. Porque no hay voluntad y no va a haber. No sé, y me gustaría que la vida me alcanzara para que se quiten las cuotas y que haya realmente ese piso parejo. Pero por lo pronto, en los tribunales seguiremos peleando por esos espacios de todas nuestras poblaciones y en este caso también de nuestra población LGBTIQ+. Hablabas de la simulación antes del corte y bueno, aquí en Michoacán hay un caso en el Congreso local, o bueno, son dos casos, ¿no? Estas cuotas arcoíris o estas personas que llegan justo por ese lado de las cuotas arcoíris, pero digamos que son cuotas arcoíris que están en el closet, que no se definen como tales, que no son representantes en realidad de la comunidad de la diversidad. ¿Qué pasa con estos casos? Que ya también diste un paso hace poco. Mira, estos casos son de personas, vividores, oportunistas e hipócritas. Porque son nuestros espacios que hemos peleado, que hemos luchado por ellos en los tribunales y que los partidos se han prestado, ¿sí?, a estas simulaciones y usurpaciones, ¿sí? Si ellos no quieren que se revele que son cuotas arcoíris, entonces que no busquen esas cuotas. Por eso obligué al INE, en su momento metí una solicitud al INE solicitando quiénes ocupaban estos espacios. Tuve que obligarlo por medio de una impugnación ante el INAI, ¿sí? Ante el INAI obligué al INE a revelar estas cuotas arcoíris que se están ocupando en todos los espacios. Y decirte también que hoy en día el Tribunal Electoral Federal ya obligó a todos los partidos a que quienes se inscriban, ¿sí?, en los espacios por las acciones afirmativas cuotas arcoíris, ¿sí?, tienen la obligación desde el primer momento que se están registrando decir quién va para las cuotas arcoíris. Pues es el avance legislativo, es la lucha que yo llevo, la lucha en la cual soy promovente y precursora, y precisamente sobre esta lucha y la experiencia que no tenía, pero que sí sabía que iba a haber estas simulaciones y usurpaciones, porque siempre se ha dado en el caso de las cuotas. Bueno, pues estoy trabajando precisamente en todos estos candados y ese es uno de los candados. Pues felicidades de antemano. Gracias. Porque sí es un paso muy importante que se da en nuestro país. Y pues como se nos está acabando el tiempo, yo te doy el espacio para que nos hables justamente de esos temas que están pendientes, que están en la agenda y que para ti son prioridad. Quiero aprovechar el espacio. Quiero decirles a todas las personas que nos están viendo y las personas que no van a ver, que entiendan que también somos seres humanos, ¿sí? Que no repliquen estos discursos de odio, porque estos discursos de odio, y no dejaré de decirlo, nos están matando. Hay diputados, hay diputadas que lo único que se han encargado en su trabajo legislativo es incitar y promover el odio. Estas iniciativas que hoy en día una diputada de la Ciudad de México subió, en la cual no nos bajan de pervertidoras, no nos bajan de violadoras, cuando sabemos realmente dónde están estos pervertidores, esos violadores. No podemos permitir que estos discursos sigan ahí, porque estos discursos
Y te lo digo con el corazón, nos está matando. No podemos permitir que estas personas tengan esa libertad de seguir señalándonos y de seguir matando también a nuestras familias. Yo les digo a todas estas personas que se acerquen a nosotras, que se acerquen a nosotros y que vean que también somos como ellos, que sufrimos, que reímos, que trabajamos, porque somos una población muy trabajadora. El mexicano de por sí somos personas trabajadoras y como población somos aún más trabajadoras. Pero estamos vivas, ¿sí? Y merecemos ese respeto, merecemos ese cariño y merecemos las oportunidades. Y por eso no descanso ni descansaré por esa dignificación. Y este espacio en el que estoy ahorita me está permitiendo precisamente poner esa agenda de dignificación, no de caprichos, ¿sí? Una agenda de decir, ya basta. Y tenemos los mismos derechos como tú los tienes y como los tienen todos y todas. Y que no se dejen engañar por estas personas que son odio. No es otra cosa más que puro odio y no podemos permitir que este odio siga creciendo. Pues ahí está el mensaje, un mensaje de mucho amor que creo que has compartido esta noche. No ha sido una vida fácil y no ha sido una línea recta en su vida, pero vemos que hay mucho trabajo de por medio y yo estoy segura que vas a continuar con él. Brevemente, antes de despedirnos, ¿dónde te ves? ¿Cuál es tu siguiente paso, Sara? Seguir luchando, no dejaré de luchar y no hasta el último día de mi legislatura, sino hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy exenta a esta discriminación. Lo he vivido en el pleno como lo mencioné. Entonces, seguiré luchando por mí, ¿sí? Por mi población, por todas, por todos y por todes. Y esta oportunidad la estoy aprovechando en todo momento para levantar esa voz y decir ya basta. Y mi lucha es y será hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado en La Fogata. Gracias a usted que nos sigue en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en todas las plataformas. Lo esperamos la próxima y nos quedamos hoy con este mensaje de alzar la voz y por la dignidad. Hasta la próxima. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó